Hola, ¿cómo están? Bueno, diciembre suele ser un mes en que propongo hacer balances. Los hago yo en lo personal y, suelo sugerir a otros que lo hagan. Hoy, en especial, lo que se me ocurrió fue plantearles una especie de ejercicio en el que imaginen una balanza con dos platos y en un plato coloquen todo aquello que tiene que ver con la dependencia y en el otro todo lo que tiene que ver con la independencia en sus hijos. Todas aquellas conductas y actitudes que evidencian que nuestro hijo es dependiente y todas aquellas que ponen a la vista que son independientes, pero con la salvedad de pensar en niños pequeños, no en niños que tengan determinado tipo de edades para las cuales ya el hecho de ser independientes y ser autónomos caiga de maduro, ¿sí? En niños pequeños, en niños a los que realmente estemos en el inicio de sus procesos formativos, educativos. Muchas veces he hecho mención a lo nefasto que es hacer por nuestros hijos. En ese hacer por me refiero a hacer en lugar de ellos, ¿sí? Porque cuando yo mamá o yo papá hago en vez de que haga mi hijo, no solo no le estoy enseñando a hacer, sino que lo estoy inhabilitando a hacer. En ciertas familias esto es demasiado habitual. Y tenemos demasiada cantidad de niños que son absolutamente dependientes. Dependientes en cuanto a hábitos, dependientes en cuanto a cuestiones simples y básicas que deberían hacer por sus propios medios, pero sin embargo se las hacen otros. Pero ahora, en las nuevas generaciones, en estos niños a los que llamamos hijos de la era digital, niños muy pequeñitos, niños de 2, 3 años, que recién están empezando su vida, por decirlo de alguna manera, que esto del hacerlos dependientes parece como haber prescripto. Y entonces tenemos papás que directamente se fueron al otro extremo. Y entonces ponen al servicio de sus hijos pequeñitos la posibilidad de hacer lo que ellos quieran. Entonces tenemos niños de 2, 3 años que si quieren comer, comen, si no quieren comer, no comen, si quieren comer lo que se les sirvió, lo comen, si no, lo descartan y hasta con desprecio, si quieren dormir, duermen, si no quieren, no, si se quieren bañar, se bañan, si quieren salir descalzos a algún lugar al que no se presta como para ir descalzos, van descalzos. Y cuando uno pregunta a esos papás, porque está viendo algo que es de alguna manera extraño, los papás como hasta con inocencia responden, pero él quería eso. Es la hora del almuerzo, tengo el almuerzo preparado, pero él quería un chupetín. Entonces le di un chupetín. Bueno, pero él quiere almorzar con gaseosas, entonces le doy gaseosas. Bueno, pero él quiere dormir con nosotros.
Bueno, pero él quiere ir descalzo a la guardería. Bueno, pero si la seño está haciendo alguna actividad con los otros y él no la quiere hacer, no la quiere hacer. Él fue a la guardería a pasear o a dormir. Y si no lo manifiestan con inocencia, lo manifiestan con cierta hasta altanería, que es lo que los hijos están viendo como modelo conductual, en donde lo que tratan de hacer de alguna manera es dejar al que está haciendo un señalamiento o al que está tratando de que ellos presten atención a estas conductas, como dejarlo en evidencia de ser un desubicado o de yo sé cómo crío, cómo educo a mi hijo. Y en este balance del que yo les hablaba al principio, en donde los invito a poner en un plato la dependencia y en otro plato la independencia, es en lo que todos y cada uno de aquellos que tengan el privilegio de ser papás deberían focalizar a diario su accionar, en esto de lograr un equilibrio y siempre teniendo en cuenta la edad que tienen sus hijos, porque no es lo mismo tener un hijo de 2 años que uno de 6 o uno de 10 o uno de 12. No podemos ni deberíamos proceder de la misma manera con un hijo de 2 años que con un hijo de 10 o de 12. Cuando no son hijos únicos y hay hermanos que tienen diferentes edades, suele ser una condición frecuente, una actitud común en los papás, incluso el plantearlo. No sé qué es lo que pasa si yo hago lo mismo con los 3, yo hago lo mismo con los 4. Los crié, los educo de la misma manera. Les doy lo mismo. Y si yo le doy lo mismo a un hijo de 2 años que a un hijo de 12, estoy cometiendo indiscutiblemente un gran error. Porque un hijo de 2 años no necesita lo mismo que uno de 12, ni el de 12 necesita lo mismo que necesita el de 2. Y bueno, pero ¿cómo voy a hacer? ¿A este le voy a dar una cosa? ¿A este le voy a dar otra? Obvio. ¿Cómo que no? Desde chiquito tiene que ir creciendo en la idea de que somos seres individuales, con necesidades diferentes, con capacidades diferentes, con facilidad para algunas cosas y más dificultad para otras. Por lo tanto, no podemos hacer todos lo mismo. Y en esta diferenciación, ellos tienen que ir creciendo, en esta conexión con yo soy así, a mí me gustan estas cosas, tengo facilidad para hacer esto, tengo más dificultad para esto otro. Y a mi hermano es al revés. Lo que a mí me resulta difícil, a él le resulta fácil. Lo que yo puedo hacer más rápido, a él le lleva más tiempo. Y está bien. Y está bien. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque somos hijos de los mismos papás, pero no somos la misma persona. Somos 2 personas diferentes. En estas nuevas generaciones que venimos teniendo, en donde el primer error que cometen los papás es poner en manos de sus hijos pequeñísimos pantallas, primero empezando por el celular de mamá y papá para prestárselo, porque pobrecito, ¿cómo va a ver que yo estoy con el celular y él no? Entonces, bueno, el día que me vea tomando una cerveza, le voy a dar una cerveza, pobrecito, porque ¿cómo yo voy a tomar cerveza y él no? El día que me vaya a trabajar, lo voy a llevar y lo voy a instalar en algún trabajo, porque como pobrecito, ¿cómo yo voy a ir a trabajar y él no?
Y así, el día que yo preciso comprarme una ropa nueva o cambiar de calzado porque el anterior también le voy a comprar a él, pobre, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo me va a acompañar a hacer las compras y me voy a comprar cosas para mí y para él no, pobrecito? Y así. Entonces tenemos niños cada vez más demandantes, cada vez más insatisfechos, berrinchudos, caprichosos, como tantas veces lo he planteado. Y estos niños, a los que venimos acostumbrando a que hagan lo que quieran, como quieran, que por lo tanto vienen creciendo sin límites, sin un cúmulo de normas o de reglas que les hagamos cumplir, no caprichosamente desde nosotros, sino con una explicación. Toda norma, toda ley, todo reglamento tiene una razón de ser. Por lo tanto, no es que yo tengo que decirle, bueno, vos tenés que hacer esto porque yo quiero, sino vos tenés que hacer esto porque es lo que corresponde, y corresponde por tal y tal y tal y tal razón. Entonces, cuando yo explico, cuando yo justifico, si no lo vengo perfilando berrinchudo, caprichoso, manipulador, y entonces con cualquier tipo de berrinche logra de mí lo que se le ocurre, ese hijo debería perfectamente entender y ser capaz de decir: mi mamá y mi papá me dijeron que a tal cosa no la tengo que hacer porque tal y tal y tal razón, y listo. Y que eso sea lo normal, que eso sea lo que se naturalice o lo que se normalice. Estas nuevas generaciones, absolutamente demandantes, tienen una chance demasiado grande de terminar en algún momento siendo exponentes de lo que llamamos el síndrome del emperador. El niño que evidencia un síndrome del emperador es el niño que se siente por encima de los padres, que tiene conductas y actitudes abusivas hacia los padres, que se cree realmente emperador de la casa y que todos aquellos integrantes de la familia, padres, hermanos o lo que fuera, pero fundamentalmente los padres, están por debajo de él y funcionan como si fueran súbditos. Estos niños tienen actitudes absolutamente tiránicas y están profundamente convencidos de que son los que tienen la sartén por el mango, que son los que dirigen el mundo, porque al dirigir a los padres, a los que manejan como si fueran marionetas, o sea, el niño que tiene un síndrome del emperador es un titiritero que tiene a sus propios padres bajo su mandato, bajo su reinado. Entonces esos niños, obviamente, con esa estructura y con esos patrones conductuales dentro de casa, obviamente salen al mundo exterior y hacen exactamente lo mismo o intentan hacer exactamente lo mismo. Y entonces plantean: ¿por qué voy a estar en clase de matemáticas si no me interesa? Cuando mi maestra da clase de matemáticas, yo quiero ir a pasear por el patio, porque es lo que quiero hacer. No me interesa estar en clase de matemática. Y yo decido lo que quiero hacer. Entonces un día que hace 40 grados a la sombra, dice: voy a salir con una campera. Y los padres, en vez de decir: no, pero espérate, porque no es clima, como desde chiquito lo vienen acostumbrando y vienen transando en ese modus operandi, ¿qué plantean? Y bueno, pero el nene quiere ir con campera.
El nene a la comunión de la prima quiere ir descalzo o quiere ir en hojotas. A la recepción del hermano mayor que termina quinto, quiere ir en malla porque hace mucho calor. Y esto él quiere, ella quiere. Y ese querer del hijo está por sobre la sensatez, el sentido común y la responsabilidad paterna de ser quienes decidan qué es lo mejor para los hijos. Es decir, insisto, el hijo está por sobre los padres. Entonces después, esos niños que tienen una independencia como ficticia, porque todo aquello que ellos deciden o eligen hacer, como vienen entrenándose de esta manera, de algún modo les resulta. Pero es muy frecuente que cuando los ponemos en situación, en la que sea, en donde por las edades que tienen deberían estar perfectamente capacitados para hacer o para responder satisfactoriamente, no lo logran. No lo logran porque no tienen entrenamiento en eso, por lo tanto en esos puntos no se sienten seguros. Y entonces se valen de toda una parafernalia estratégica a la hora de justificar el no poder hacer. Entonces, en vez de, como vienen perfilándose así, en vez de plantear, a eso no lo sé hacer, yo no te sé responder esa pregunta, nunca me hice esa pregunta, nunca se me ocurrió pensar en esto. La respuesta es la misma que arguyen ante cualquier otra situación. No me interesa. No tengo ganas de contestarte eso. No tengo ganas de hacer lo que me estás pidiendo que haga o lo que me estás proponiendo hacer. Porque yo hago lo que quiero. Bueno, si ustedes trasladan esa situación, esa realidad de tantos, pero tantos niños de hoy, a dentro de unos años, el pronóstico es brutal. Porque son niños que van construyendo su autoestima como dentro de una nube o sobre una base de arena movediza. Y fundamentalmente no están preparados en cuanto a lo que implican las habilidades sociales, porque son niños que no saben compartir, que no saben interactuar, que no saben respetar la figura del adulto, que se cierran a la escucha, que cuando algo no les interesa, que generalmente es todo lo que les propone otro, porque lo único que les interesa es lo que les surge a ellos mismos, ni siquiera terminan de escuchar lo que el otro les está diciendo, que ya contestan, no me acuerdo, no sé, no quiero, no me interesa. Y yo hoy, diciembre, en tiempo de balances, como les decía al principio, los invito a reflexionar sobre esto. Porque esos niños que hoy proceden así, siendo niños, no es que porque pase el tiempo, en un momento van a ser capaces de proceder diferente. Entonces, posiciónense ustedes hoy como adultos e imagínense esta realidad de niños con síndrome del emperador a personas adultas como nosotros, a pares nuestros. ¿Y cómo se sentirían? A lo mejor alguno tiene algún conocido adulto con estas características. Y conéctense con lo que internamente
les produce esto. Y sean capaces de darse cuenta de que somos nosotros los que estamos educando, estamos formando o deformando a los niños, nada más y nada menos que con lo que les estamos permitiendo hacer. Una de las peores cosas que puede pasar a una criatura es sentirse por encima de los padres. Un niño que se siente por encima de los padres, se siente por encima de los adultos porque cree que es un adulto. Y desde esa confusión no hay vida sana posible. Entonces yo los invito a pensar, porque siempre hay posibilidad de implementar cambios para lograr de nosotros y de nuestros hijos que sean y seamos todos la mejor versión que podamos ser.